El Duende Bueno. Historia escrita por Giovanna Aldazoro. Vivimos nuestras vidas pensando que la magia y todo lo que implica lo desconocido es simplemente parte de nuestra fantasía. La historia que les relataré los hará pensar lo contrario y estar más atento en esas pequeñas cosas sin sentido que suceden a nuestro alrededor. Crecí con mi abuela Rita. Ella se hizo cargo de mí cuando mi madre murió, estando yo apenas con 2 años de edad. Mi abuela Rita era una mujer algo huraña y ermitaña. Siempre le gustó vivir alejado de la ciudad. Le fascinaba la vida del campo y todo lo silvestre. Al fallecer mi abuelo, ella decidió quedarse allí en su casa de campo, ubicado en una zona boscosa y montañosa. Toda su vida la había pasado allí. Venía eventualmente a la ciudad. Así que al faltar mi madre, ella me llevó a su casa. No éramos gente adinerada, todo lo contrario, pero aún así estábamos bien. Mi infancia transcurrió entre arbustos, hierbas y chapuzones en el río. Nada de escuela, ya que mi abuela decía que ya habría tiempo para ello. Tenía algunos amiguitos que eran los hijos de los vecinos cuyas casas quedaban algo alejadas unas de las otras. Rita, mi abuela, sabía mucho de plantas medicinales y algunas personas de los alrededores acudían a ella en casos de alguna picadura de insecto, fiebre, catarro o cosas así de sencillas. Recuerdo que a veces la oía hablar sola en la cocina. Al menos eso creía porque no veía a nadie, y yo le preguntaba con quién hablaba, y ella me decía que con su pequeño amigo Loriel. Qué extraño, pensaba yo. Algunas veces ella preparaba galletas y conservas dulces, y siempre veía cómo tomaba una galleta y un poco de dulce y lo colocaba en un pequeño plato en la parte baja del gabinete, donde tenía sus ollas y trastos de cocina. Yo curiosa le preguntaba por qué colocaba eso allí, y ella me decía que eran para su pequeño amigo y que no los tomara. Siempre que mi abuela hacía esto, al día siguiente de seguro se encontraba una linda flor silvestre o un manojo de hierbas en el plato donde ella dejaba la galleta. Un día tuvo que salir a la ciudad y no me pudo llevar con ella, así que me tocó quedarme sola esa mañana. Estando allí sentada en el porche de la casa, sentí ruidos en la cocina. Oí que movían los trastos como si buscaran algo. Fui hasta allá, y al entrar vi que una olla cayó al suelo, pero no había nadie. Recogí la olla y salí de nuevo al porche y volví a oír el ruido en la cocina. Caminé sigilosamente hasta allá y pude ver una pequeña figura, así como un hombrecito esconderse detrás de la puerta del gabinete. Yo sentí mucho miedo y salí corriendo. En ese momento mi abuela Rita venía llegando y le conté. Ella se sonrió y me dijo que no tuviera miedo, que ese era Loriel, su pequeño amigo. Que él no era malo y que tal vez estaba buscando algo de comida. Abuela, tú estás loca, le dije y ella solo se rió con una pequeña carcajada. Así pasaron los días. En realidad sentí una paz inmensa allí en ese bosque, viviendo con mi abuela con su cariño, sus cuentos y también con su pequeño amigo Loriel, a quien me fui acostumbrando, aunque rara vez se dejaba ver por mí. Según mi abuela, él vivía en el bosque en el tronco de un árbol en la orilla del arroyo, que era un duende bueno. Yo decidí no contarle a ninguno de mis amigos por miedo a que pensaran que estaba loca. Era mejor guardar ese secreto con mi abuela. Cuando cumplí 9 años, mi abuela me hizo un pastel. Vinieron mis amigos y compartieron conmigo esa tarde, allí jugando bajo el frondoso árbol que estaba junto a la casa. Ella, como siempre, cortó una pequeña porción y la colocó en el pequeño plato de Loriel. Recuerdo que al día siguiente encontré un pequeño ramillete de flores amarillas. Enseguida entendí que ese había sido un regalo de nuestro pequeño amigo. Una vez estando en la parte alta del arroyo encontré una pequeña moneda. La tomé y la guardé en el bolsillo de mi falda. Le comenté a mi abuela. Ella la observó. Me dijo que parecía antigua, y yo la guardé en una pequeña cajita. Esa cajita que todos de niños tenemos con nuestros tesoros. Desde ese día, comenzaron a sucederme cosas extrañas por las noches.
Me despertaba con mucho miedo y veía a una pequeña figura agazapada en la esquina de mi habitación. Cerraba mis ojos y al abrirlo, estaba allí sobre mi pecho. Era horrible. Su piel toda arrugada de color violáceo con una gran nariz puntiaguda y pequeños dientes afilados. Tocaba mi cara con sus largos dedos y podía sentir su aliento repulsivo. Oía que me decía algo en un extraño idioma que obvio no podía entender, y lo más horrible era que aunque su cuerpo era pequeño, era inmenso el peso que sentía en mi pecho, tanto que sentía que me ahogaba. Yo cerraba mis ojos y como podía lo tiraba al suelo, o a veces comenzaba a gritar para que mi abuela viniera en mi ayuda. Yo le contaba, pero ella me decía que era solo una pesadilla. Esto sucedió por varias noches hasta que mi abuela se quedaba conmigo. Solo así podía dormir, aunque en mis sueños lo veía allí repitiéndome una y otra vez esas extrañas palabras. Comencé a enfermar. Tenía mucha fiebre. Perdía el apetito siempre que comía algo. Lo devolvía. Me sentía muy débil. Mi abuela me preparaba infusiones con sus plantas, pero nada de eso valía. Así que me llevó a la ciudad. Allí me chequeó el doctor y me hicieron muchos exámenes y tratamientos, y yo cada día seguía peor. Nada que mejoraba y mis pesadillas se hicieron más frecuentes y más horribles, tanto así que ya ni siquiera quería dormir. Una mañana oigo a mi abuela hablar en la cocina. De inmediato recordé al pequeño Loriel, pero esta vez yo pude oírlo. Tenía una vocecita muy aguda, aunque no pude entender lo que decía. Como pude, llegué hasta la cocina y vi al pequeño Loriel entregarle a mi abuela un manojo de hierbas muy raras que nunca había visto y un pequeño trozo de papel muy viejo. Vi cómo mi abuela le tomó su mano como si le agradeciera algo, mientras lágrimas salían de sus ojos. Loriel caminó hasta la puerta trasera de la cocina que da hacia afuera. Se paró allí por unos instantes, miró de nuevo a mi abuela, levantó su pequeña mano en señal de despedida y desapareció. Mi abuela me llevó a la habitación. Me preguntó por la moneda que encontré el otro día. Le dije dónde estaba e inmediatamente la sacó de mi cajita. Y fuimos las dos al sitio donde la había hallado. Ella me llevó cargada puesto que yo estaba tan débil que apenas podía caminar. Llegamos al sitio. Mi abuela me dijo que debía colocar la moneda en el sitio exacto donde la había encontrado. Al hacer esto, mi abuela sacó el pequeño trozo de papel que Loriel le había dado y comenzó a leer en un extraño idioma ciertas palabras. Era el mismo idioma en el que el extraño ser me hablaba. Dejamos la moneda allí y regresamos a la casa. Mi abuela comenzó a preparar una de sus pócimas con las hierbas que Loriel le había entregado, con agua del arroyo y algunos trozos de la madera del tronco donde, según ella, vivía Loriel. Preparó todo esto en una gran olla. Me dio tomar una taza de su preparación. Sabía horrible, y mientras yo la bebía, ella pronunciaba extrañas palabras. Fue increíble cómo fui sintiendo un gran alivio. Sentí que recobraba de nuevo las fuerzas y sentí que volvía a vivir. Ahora, hijita, ayúdame con esto, me dijo mi abuela. Debemos buscar muchas piedras y colocarlas alrededor de la casa, para así poder protegerla. Así que nos pusimos a trabajar e hicimos un círculo de protección con piedras. Y rociamos dentro del círculo con la preparación de las hierbas que mi abuela había hecho. Mientras rociaba esto, pronunciaba extrañas palabras. Esa noche cerramos todas las puertas y ventanas, y allí me contó lo que estaba pasando. Mi abuela me dijo que habían duendes buenos como Loriel, a quien conocía desde que era una niña, que por eso nunca se había querido alejar de esas tierras, que él era su amigo y que siempre la había protegido de cosas malas, pero que también existen duendes malos, a quienes les gustaba hacer daño y en especial a los niños. Esa moneda que me había encontrado pertenecía a un duende malo, y que al tomarla él pensó que yo se la había robado, y que por eso se aparecía en mi habitación atormentándome para que se la devolviera. Las extrañas palabras que decía era para que se la devolviera, pero ¿cómo iba a entenderlo yo?
Él estaba tomando mi vida en venganza. Es por eso que Loriel ayudó a mi abuela. Le explicó el ritual que debía hacer para alejar a ese duende de sus tierras y le dio las hierbas especiales para que yo recobrara mi salud, alejando de mí el hechizo del duende malvado. Le pregunté que por qué ella lloraba mientras hablaba con él, y ella me dijo que al hacer ese ritual, ya Loriel no podría habitar sus tierras, puesto que era para alejar a los duendes. Él prefirió sacrificarse así, para que yo estuviera bien. Tal vez en muchos años él pueda regresar, pero nadie lo sabe. Ahora entendí que al pararse en la puerta y decir adiós, era su despedida con mi abuela. De eso han pasado ya más de 50 años. Hoy en día ya tengo 60. Mi abuela falleció hace muchos años, y yo seguí con mi vida. Ahora hasta soy abuela de 2 hermosos niños. Aunque me fui a la ciudad, cada mes de agosto regreso aquí a la casa de la abuela Rita. Vengo con mis hijos y mis nietos, toda la familia. Me gusta recordar a Loriel y deseo que regrese. Por eso todas las tardes cuando preparo las galletas para mis nietos, dejo una en un plástico y la coloco en un rinconcito de la alacena. Pero siempre amanece allí. Mi pequeña nieta Lorena me pregunta que para quién es esa galleta que coloco allí. Yo simplemente le digo que es para mi pequeño amigo. Una mañana oí a mi nieta llamarme. Abuela, abuela, mira lo que encontré en el plato donde dejaste la galleta. Mi niña me mostró una pequeña florecita amarilla. No lo podía creer. Estaba muy feliz. Creo que tu amigo te dejó esta flor, abuela. Así es, mi niña. Creo que mi amigo ya volvió por fin a casa.